Bendiciones. ¿Cómo están? Es un placer verlo a todos aquí. Amén. Bendición, Padre mío. Por medio de este Zoom. Así que quiero darle la bienvenida y agradecerle primeramente a Dios por este momento y este tiempo que nos permita estar esta noche reunidos por este medio. Y escuchando a mi esposa me doy cuenta que verdaderamente Dios no se equivoca. Porque ella no tiene idea de lo que yo voy a hablar hoy. Y yo vengo a hablar de un soñador. Aleluya. Todos conocen quizás el soñador, pero hay unos temas ahí que leyendo me llamaron mucho la atención. Yo voy a hablarle al pueblo de este soñador. Amén. Pero primeramente quiero orar y presentar este momento, este tiempo, que Dios tome el control, aunque Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no? Pero que tome control en mí, de los nervios y las cosas y todas esas cosas raras que a veces le da a uno cuando uno está en esta situación. Amén. Así que, Padre de la gloria, quiero pedirte, Señor, que tú seas el que ministres, el que hables en esta noche por medio de mi boca, Señor. Y que esta palabra que yo hoy suelte sea de bendición a este pueblo que hoy está aquí presente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y que el Señor ponga un carbón encendido en mi boca. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y gracias te doy, Señor, por este tiempo y este momento. Amén. Así que quiero que nos vaya. Este mensaje le puse un tema que me llamó mucho la atención porque son dos personajes, no solamente del soñador, sino de otro personaje que ustedes lo conocen también, que es José y David. ¿Por qué los puse a ellos dos? Porque ellos tienen como algo característico, los dos, algo especial. Porque el soñador pasó un proceso, que ese proceso que él pasó lo llevó a llegar a un lugar de eminencia. David, en cambio, sí llegó a ser rey, pero hizo algo que a Dios no le agradó y le trajo una consecuencia grave hasta el final de sus días. Amén. Y de esto quiero hablarle en esta noche. De estos dos personajes, no sé si tenga el tiempo, que el Espíritu Santo diga lo que se vaya a hacer. Amén. Entonces, comenzamos de esta manera. Vámonos a Génesis 37. Voy a leerle nada más 3, 4, 5 versículos de ahí y nos vamos entonces. Y dice así, me dicen cuando todos los tienen. No, yo lo leo, mi amor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia, escuchen, esta es la historia de Jacob y de su soñador, de José, su hijo. Esta es la historia, dice la palabra, la historia de Jacob. Dice, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y Bilha, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba Israel, que porque Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Eso lo veremos más adelante. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y ahí empiezo. Y ahí nos vamos, pero no lo voy a leer, lo quiero dejar hasta ahí porque ahí la historia se la voy a contar yo y lo que me vino muchas cosas en mente. Amén. Dice que José era nada más de 17 añitos. Era José. 17 años. Era jovencito. Pero ¿qué sucedió con José? Que él fue instruido por su padre. José lo instruyó su padre en estas cosas, las cosas del Señor, de Dios, que había un Dios que todo lo podía hacer.
porque ya Jacob ya había pasado todas las experiencias con el Señor. Entonces él se lo traspasó a su hijo José. Y sucedió que dice que la palabra que Jacob amaba a José más que a los demás. En estos días yo conversaba con una de mis hijas y le decía, verdaderamente que en las familias hay cosas medias extrañas. ¿Por qué? Porque siempre hay un hijo o una hija que su padre o su madre los quiere más que a los otros. Porque aquí la Biblia lo dice. Y la Biblia lo dice aquí. Así sucede hoy en día. Siempre hay un, ¿cómo se dice? Un preferido de los padres o de las madres. ¿Y qué acontece? Que dice que Jacob lo amaba más que a los otros. ¿Y qué aconteció eso? Que los hijos le aborrecieran a José, le cogieran ley, le tuvieran bravo, molestia, le tuvieran rabia a él. ¿Por qué? Porque había una preferencia. Y hoy en día hay muchas madres y padres, y perdónenme, pero hay preferencia con hijos o hijas. Se los digo yo de experiencia cuando yo vivía con mi mamá. Bueno, la que me crió, que fue mi tía, me agarró de los 9 meses, me crió. Esa historia muchos la conocen. Entonces ella, cuando tuvo sus hijos de ella, crecimos y todo lo demás, ellos le reclamaban a ella y le decían, mamá, pero usted como que prefiere más a Rey que a nosotros que somos sus hijos. Pero yo nunca les puse color a eso. Yo veía eso, pero yo no le metía mente ni le metía color a eso porque yo era así, yo muy poco me importan las cosas. Entonces, ellos le reclamaban a mi mamá. Pero mi mamá siempre tiraba más pan de mí. Que aunque yo no era su hijo parido de ella, pero ella me crió. Y entonces, ahí se veía como una preferencia. Y así hay en muchos hogares hoy en día. Una preferencia de los hijos, de los padres hacia los hijos. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Amén, amén. Porque tienen un hijo preferido. Pero y bíblicamente, amén. Y nos vamos a eso, que el mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, tuvo un discípulo amado. Jesús tuvo su discípulo amado. ¿Qué más vamos a esperar nosotros de los padres y de las madres? Van a tener. Van a tener mi discípula amada es mi esposa. Amén. Esa es mi discípula amada. Por favor. Así que así aconteció con el mismo Jesús. ¿Qué más va a acontecer con los padres hoy en día? Que tenemos una preferencia con los hijos. Yeli. Su discípula amada. Sí, ella dice que esa es mi niña. Que yo la protejo mucho, dicen. Mira para donde ella, el 100%. Gloria a Dios. Amén. Entonces, yo te amo, papi. Yo sé, hija, yo sé que usted me ama. Todos ustedes, yo sé, yo lo sé. Entonces, continuamos y nos vamos. Mira, Abigui se ríe porque yo digo que yo sé que ustedes me aman. Amén. Gloria a Dios. Entonces, continuamos con la vida de José. Y sucedió que al pasar el tiempo, José le contó un sueño que tuvo a los hermanos. El sueño era de que habían manojos, 12 manojos, todos los manojos, y el de él era el que estaba en el medio, y todos los manojos caían como que lo adoraban a él, y ellos se burlaron de José, le cogieron más tirria a José, porque ellos decían, o sea, ¿quién este se cree? ¿Ah? ¿Quién se cree este? Pasó, tuvo otro sueño José, pero en esta vuelta el otro sueño se lo contó al papá, y el papá lo amonestó, pero dice más adelante que Jacob meditaba en el sueño, porque en este sueño que tuvo José el segundo, veía las nubes, el sol, las estrellas que se inclinaban ante él. Entonces el papá le decía, entonces yo y tu madre nos vamos a inclinar ante ti. Y el papá lo reprendió, pero dice que Jacob se quedó meditando en el sueño que tuvo José. Y los hermanos le cogieron más rabia. ¿Por qué? Porque José se creía como el preferido, el que era el más pretty de todos los hermanos. Pero es que había algo en José. Porque José dice que, más adelante, ahí también dice la Biblia que ellos tenían mala fama, los hermanos de José, y José venía y todo se lo informaba al papá, a Jacob. Era, como decimos en buen panameño, que era un sapo. Todo se lo decía al papá lo que hacían los hermanos. Y esa era otra tirria que le tenían al hombre, porque el hombre todo lo hablaba, pero
los hermanos de José tenían su famita. Y hoy en día también muchos tienen su famita. Entonces, eso es lo que acontece. Pero José seguía. Y se fueron los hermanos, dice la Biblia que salieron los hermanos. Esta es la historia de José que le estoy contando. Salieron los hermanos con las ovejas a darle pasto. Y dice que Jacob llama a José, anda, búscame a tu hermano, llévale los alimentos, y salió José a buscarlo. Pero cuando fue a buscarlo José, los hermanos no estaban. Se encontró con un samaritano por ahí, le preguntó, ¿no ha visto? Sí, están más allá. Va José y lo encuentra. Y cuando los hermanos lo ven que viene, los hermanos le dicen, allá viene el soñador, allá viene esto y lo otro. Y entonces de una vez cavilaron en su mente, o hablaron entre ellos, que lo iban a matar. Querían matar a José, querían borrarlo del mapa, querían eliminarlo. Pero había un plan y un propósito en todo esto, que hoy en día a veces nosotros no sabemos ni entendemos el plan y el propósito que Dios nos mete, el proceso que Dios nos mete. Amén. En estas situaciones. José ni tenía idea de lo que le iba a acontecer, pero ya los hermanos sí sabían lo que le iba a acontecer. Los hermanos ya lo tenían ya maquineado, como se dice, pensado lo que le iban a hacer. Llega José donde ellos y lo agarran, lo atrapan, lo tiran en una cisterna, le quitan el famoso vestido que le hizo el papá, se lo quitan y lo tiran en una cisterna, pero la cisterna no tenía agua, la cisterna estaba vacía. Y estaban los hermanos que lo mataban, que sí, que no, que nos mataban. Entonces se levantó Rubén, ¿cómo van a matarlos? Si es nuestro hermano, es nuestra sangre, no derramemos nuestra... Se fueron en esa discutidera, ¿qué hacían con José? Pero de repente aparecieron unos samaritanos pasando que iban hacia Egipto. O sea, yo se lo estoy parafraseando por la historia de José, pero todos muchos la conocen. Amén. Entonces llegaron los samaritanos que pasaban y sale uno de ellos y le dice, ¿qué tal si los vendemos mejor? Y sería mejor. Dice los otros, sí, mejor vamos a venderlo. Lo sacaron y se lo vendieron, eran unos madianitas. Aquí mi esposa me dice que eran unos madianitas. Amén. Y lo vendieron a los ismaelitas. Y lo vendieron a los ismaelitas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, se llevaron a José. Lo vendieron. Cuando llegó el hermano mayor Rubén dice que se rasgó su vestido porque pensó de una vez lo peor, que lo hayan matado, que esto, lo demás. Y él pensó una vez, ¿qué le voy a decir a mi padre? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron? Derramaron. Pero ya ellos hablaron con Rubén y le dieron lo que había acontecido y armaron otra treta para decirle al papá qué había acontecido con José. Le dijeron al papá, todos saben la historia, que una fiera es, todas estas cosas pasó con José, pero resulta que se lo habían llevado los ismaelitas. Dice que cuando se llevaron a José, José llega a Egipto. Cuando José llega a Egipto, ahí empieza otra historia de José, que verdaderamente es muy sorprendente esta historia, pero wow, increíble. Pero fue así. Dice que llegó, se lo vendieron a Potifar, el segunda del faraón, del rey de Egipto. Dice que cuando se lo llevó Potifar a su casa, dice que halló gracia delante de Potifar, y Potifar le entregó toda su casa. Lo único que no le entregó, lo único que él no tenía derecho era a tocarle a su esposa. Pero dice que le dio todo a José para que él se hiciera cargo. Pero dice la Biblia que y Jehová estaba con José, porque todo lo que José tocaba prosperaba. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué todo con José? Y me voy más atrás. ¿Qué pasó con Jacob cuando salió huyendo de su hermano y todo lo demás y llegó a la tierra de su tío, de Labán? Aconteció casi lo mismo, porque llegó Jacob a la tierra de Labán. Dice que todo lo que hacía Jacob prosperaba y Labán lo quería. Labán lo engañó 20,000 veces, pero eso fue su consecuencia que hizo Jacob. Por lo que hizo le sucedió acá también con el tío. El tío lo engañó 20,000 veces. Se lo cambiaba cada vez el salario y todo lo demás, pero dice que Jehová estaba con Jacob. Amén.
O después acá ahora la historia del hijo, dice que Jehová estaba con José. Con los dos estaba Jehová. Y hoy en día, a veces pensamos que Jehová no está con nosotros y Él está siempre con nosotros. Amén. Él siempre está ahí en el proceso que nosotros vayamos a tener. Él siempre va a estar ahí con nosotros. Aunque no lo veamos, no lo sintamos, nada que ver, pero Él está ahí. Él está ahí en ese momento. Porque ahí viene el proceso entonces que pasa José cuando llega a la casa de Potifar. Dice que José tenía control de todo. José, todo lo que hacía José prosperaba y todo iba bien. Pero resulta ser que había algo, que la esposa de Potifar puso sus ojos en José, porque dice la Biblia que José era de hermoso parecer. José era un Brad Pitt, me imagino, o sea, era un wow, porque dice la Biblia que era de un hermoso parecer. Era hermoso el muchacho, pero la esposa de Potifar puso sus ojos en él. Y va y le dice frenteado, así como hoy en día mujeres, oigan lo que le voy a decir. Le dice, ven, acuéstate conmigo. Y José queda, como me imagino, José que quedó fue como, ¿qué pasó aquí? O sea, esta mujer, ¿qué le pasa? Me imagino, parafraseando yo, diciendo yo lo que pensó José en ese momento. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Cómo yo me voy a acostar con ella? Si esa es la esposa de mi jefe. ¿Cómo yo voy a hacerle eso? Y sucedió que la mujer insistiendo, y resulta ser que pasó y José la chifiaba. José nada que ver. Pero llegó un momento en que esta mujer hizo que todos se fueran de la casa. Que nada más me imagino quedaban, pienso yo a mi pensar de todo lo que aconteció, porque dice después que aconteció eso, llegó la gente. Que nada más llegaron los guardias, pienso yo, supongo yo que sucedió así, porque dice que no había nadie. La Biblia dice que no había nadie, todos se habían ido, nada más quedó ella y José. José haciendo sus quehaceres y de repente ella lo llama. Y José va y ella va y que acuéstate conmigo y van de José y lo agarra y José lo que hace es salir huyendo, papá. Increíble, le dejó el vestido. José, huyo por mi vida. Hoy en día, muchos no huyen por su vida. Muchos van a lo que van, papito. Hoy nadie quiere salir huyendo a esa tentación. Amén. Hoy, y los jóvenes, era un joven de 17 años. Me imagino que ya podía tener como unos 20. Calculo yo ya cuando llegó a ese tiempo. Porque pudo haber pasado un tiempo. Cuando llegó a la casa de Potifar ya podía tener como unos 20. Así que ya estaba todo, era bien parecido, bien guapotoso. O sea, y la mujer, José está, ¿cómo me lo mandó? ¿Quién me lo mandó? Dice ella. Pero dice que José salió huyendo y él le dejó su vestido. Y cuando José sale huyendo, ella comienza a gritar. Y llegaron y que no, que mira que que no sé qué, que me quería como abusar de mí, todas estas cosas. Y llega Potifar y ella le cuenta a Potifar lo que aconteció. Dice que Potifar se enojó. Pero sucede otra cosa. Va otro proceso más para José. Dice que lo manda, por decirlo, a una cárcel más mayor. O sea, lo meten en la cárcel de allá de Egipto, donde están me imagino, los más pesados supuestamente en ese tiempo. Una cárcel más fuerte. Pero dice que Jehová iba con José. Para que ustedes vean, donde ustedes vayan y ustedes estén alineados a lo que Dios dice, Jehová iba con ustedes, pase lo que pase. Amén. Cuando ustedes estén alineados, hijos, los que me están escuchando hoy en día, pase lo que pase, Jehová va con ustedes. Cuando estamos alineados a esto, a su palabra. Porque José estaba bien alineadito de lo que su papá le había enseñado. José era bien alineado. José, ¿qué? Huyo por mi vida. Yo no quiero oír de esto porque él, cuando lo de la esposa de Potifar dice, él le dice, ¿cómo yo voy a hacerle esto al hombre que me dio todo? ¿Y cómo voy a desagradar a mi Dios? O sea, era un hombre agradecido. Era un hombre que estaba agradecido tanto con Dios como el hombre que lo ayudó. Y para que vean cómo es esto, ¿dónde fue a dar José? A la casa de un filisteo incircunciso, porque Potifar era un filisteo. Potifar era un egipcio, o sea, él no tiene nada que ver con Dios. Ellos tienen otra religión, otras cosas, otras costumbres.
pero ahí halló gracia José delante de ese hombre y te lo dio todo. Hoy en día, muchos hallamos gracia delante del impío, que nos ponen en lugares especiales que, wow, que muchos se dicen, di que, wow, pero esta acaba de llegar y ya mira por dónde está, pero es que Jehová está con ustedes. Cuando pasan esas cosas es porque Jehová está con uno. Amén. Entonces, seguimos con la historia. Entonces dice que llega a la cárcel de Egipto. Y cuando está en la cárcel, dice que también halló gracia con el jefe de la guardia. Halló gracia a José. Y dice que todo lo que tocaba a José prosperaba, porque dice Jehová estaba con José. Así que todo prosperaba en la mano de Jehová, de José. Así que el jefe de la policía en ese, yo le digo policía, pero era de la guardia, se echaba fresco porque ahí estaba José, que todo lo que José hacía salía bien. No sé, los presos no se rebelaban, nada, me imagino que no sucedía nada de eso. Todo era una paz, una tranquilidad, todo el mundo felices. ¿Por qué? Porque José tenía el control. ¿Pero por qué? Porque Jehová estaba con José. Había algo importante, que Jehová estaba con él. Así que ustedes, familia, procuren que Jehová esté con ustedes donde quiera que vayan y por todas las cosas que vayan a hacer, que Jehová esté con ustedes. Amén. Amén. Entonces, Amén. dice que llegó y todo estaba marchando de maravillas en la cárcel, pero resulta ser que llegaron dos personajes. Cayó el copero y el panadero, cayeron. Hicieron algo que desagradó al rey y fueron a la cárcel. Pasó todo, menos que fueron pasando los años, porque José iba. Dice que el copero tuvo un sueño y el panadero. Y van donde José a preguntarle por el sueño. Y José le dice a cada uno cuál era la interpretación de su sueño. Uno salió contento, el otro no salió contento. El copero, José le dijo que iba a regresar a servirle la copa del rey. El panadero, su cabeza iba a ser, lo iban a borrar del mapa al panadero. Amén. Y resulta ser que cuando José le dice al copero que cuando estés de nuevo delante del rey, acuérdate de mí. Irónicamente, verdaderamente que, wow, increíble, pero se olvidó de José el hombre cuando estaba en su reinado. Se olvidó, y así muchos se olvidan de uno. Hoy en día así acontece, se olvidan de un momento determinado que tuviste una necesidad y la persona se olvidan. Hoy en día es así. Se olvidó el copero de José y continuó, dice que 2 años más pasaron. Pasaron 2 años. Cuando dice que el faraón tuvo un sueño. Y miren cómo es esto tan santo como contradictorio. ¿Por qué? Porque ¿a quién le da sueño? A unos filisteos, a alguien que no tiene nada que ver con Dios. Pero cuando hay un plan y un propósito de Dios en la vida de nosotros, eso es lo que acontece. Agarra cualquiera, ¿para qué? Para que tú seas bendecido. Amén. Resulta ser que el faraón tiene el sueño y nadie interpreta el sueño. Llamó a todos sus magos, adivinos y toda su banda que él tenía, su gente que él tenía para que le declararan el sueño, pues. Y nadie dio. Pero dice que se acordó el copero y fue donde el rey y le dice: hubo un hombre así, tuvo un sueño y me lo reveló. Tráiganmelo acá, dice el faraón, de una vez a ese hombre acá, hombre. Dice que cuando lo fueron a buscar, mira tú, cómo es Dios tan bello y hermoso. Porque dice que lo fueron, le quitaron todas esas vestiduras viles que él tenía de estar en esa cárcel. Lo bañaron, lo limpiaron, lo pusieron bonito, hermoso, más hermoso de lo que era quedó el hombre, para que llegara delante del faraón. Amén. Santo, aquí me dicen que no grite, pero bueno, estoy emocionado por la historia. Amén. Así que dice que lo llamaron
va José delante del faraón. El faraón le cuenta los sueños de la vaca flaca, las vacas gordas y las espigas y todo esto, ¿no? Y José le dice, miren, no es de mí revelar los sueños, es de Dios. Porque José siempre ponía a Dios por delante. Fuera quien fuera. Porque si estaba delante del faraón, el faraón le podía haber agarrado y máteme a este, ¿qué Dios de qué? ¿Qué Dios es ese que yo no conozco? Así que me lo borran de aquí. Pero el faraón escuchó lo que dijo José y José le explicó todo lo que iba a acontecer durante 7 años, todo esto. Ustedes saben la historia. Y resulta ser que, dice el faraón, ¿quién mejor que ese que me ha declarado lo que yo he soñado, que pueda administrar todo? Administró en la casa de Potifar, ahí internamente, pero ahora Dios lo llevó a otra posición. Así Dios te va a llevar a otra posición si tú lo crees. Amén. A otra posición. Si eres un soñador. Antes, cuando mi esposa decía, aquí hay soñadores, yo me quedé, esta señora, ¿qué sabe yo voy a hablar del soñador este? Que ella está hablando de sueño y sueño, pero si ya no sabe lo que yo voy a hablar del soñador. Pero para que vea que, mira lo que se dice, que ella siempre anda anticipada. Pero es el Espíritu Santo que se va anticipando a las cosas. Amén. Entonces, resulta ser que Faraón va, se quita el anillo que él tiene, le pone el anillo, dice que un collar de oro, le cambia hasta el nombre a José. Zainab Panea le llama. Santo, un nombre guau. Así le llamó Potifar. Y a todo eso con regalía, porque hasta esposa le dio el faraón. O sea, para que vean lo que hace Dios, porque hasta esposa le dio el faraón. Él salió huyendo allá de la esposa de Potifar, porque él estaba en su plena. Porque cuando uno está joven, uno quiere tajajo en el mejor momento, pero el hombre fue sabio, esperó pacientemente. Él fue sabio, esperó el momento. Y le llegó el momento donde menos él lo esperaba, porque yo me imagino que José ni por ahí se esperaba que el faraón iba a hacer eso y que le iba a dar esposa ahí mismo. O sea, completo. Fue completo. Le dio a gobernar la nación y le dio esposa. Dice, y el faraón le decía, el único que va a estar por encima de ti voy a ser yo. Más nadie aquí va a ver por encima de ti, nadie más nada más que yo. Así que tú haz todo lo que tengas que hacer. Así que José fue, porque Dios le dio sabiduría a José también. Porque Jehová estaba con José. Amén. Amén. Esa es la parte que más me llamaba la atención. Cada vez Jehová estaba con José. Lo que José hacía prosperaba. Todo lo que José hacía, todo lo que tocaba, José prosperaba. Así también puede ser en la vida de nosotros, de ustedes. Todo lo que ustedes hagan prospere, pero siempre y cuando estemos alineados, si lo voy a decir. Porque si estás desalineado, lo que haga no va a prosperar, porque ahora lo voy a contar otra historia. Amén. Que estemos bien alineados en las cosas del Señor, en su palabra. Váyanos conforme a lo que dice su palabra. Y usted verá que todo lo que usted haga prosperará. Todo lo que haga le va a salir bien. Le va a salir bien. Aunque pase por momentos difíciles. ¿Usted cree que nosotros aquí con esto de mi esposa ha sido fácil? Aquí hemos pasado una situación bastante bien dura, a veces callado, a veces, bueno, se enteran, pero yo, como su esposo, se lo puedo decir que no ha sido fácil, ha sido un proceso bastante duro, pero quiero que sepas que Jehová está con nosotros en este proceso. Amén. Jehová está con nosotros en este proceso, eso sí yo lo creo. Desde el principio yo creo, cuando nosotros decidimos tomar esto, hacer lo que estamos haciendo hoy en día, nosotros decidimos echarnos en lo que Dios haga. Que Dios sea, y para mí, como hombre, cabeza de hogar no me ha sido fácil. Yo quedé sin trabajo, sin proveer mi casa. No es fácil. Y los hombres que estamos aquí sabemos que tú nos lleves sustento a tu familia no es fácil para nada. No es fácil. Que tú tengas que estar así esperando para ver por dónde cae, qué Dios hace. No es fácil, porque entras en desesperación.
entras en angustia. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Pero que yo me puse así de Dios, Señor, pase lo que pase, yo voy a creer. Si me das, no me das, haga lo que haga, yo voy a seguir creyendo. Y Dios no nos ha dejado. Quiero decirle, hermano, que Dios no nos ha dejado. Dios ha sido fiel con nosotros. A pesar de las situaciones que estemos pasando, con lo de mi esposa o a veces otras cosas, Dios no nos ha dejado. He entendido que Dios ha estado con nosotros. Amén. Eso lo he entendido hoy en día. Que Dios ha estado con nosotros hasta el sol de hoy, hasta este momento que estamos aquí, por este medio que estamos aquí comunicados. Dios ha estado aquí con nosotros y con ustedes también. Amén. Y bueno, y continuamos con la historia. José llegó siendo el gobernador de Egipto. Todo lo gobernó José. Y José hizo todo, mandó a hacer todas las cosas que tenía que hacer. Y resulta ser que cuando yo tuve la visión del caballo negro, yo ya estaba leyendo la historia de José hace rato, porque algo que me enseñó mi esposa dice, si quieres predicar de algo, apréndete bien la historia. Y eso no se me olvidó. Y yo me fui leyendo la historia, la leía cada rato. Ella a veces no se da cuenta, pero yo la leía cada rato porque yo quería estar bien claro en lo que yo voy a transmitirle a ustedes y la historia que se vivió en ese momento. Y cuando yo veía la visión esta del caballo negro y buscamos qué era el caballo negro y vi que era hambre, yo la sangre de Cristo, Señor. Mira, en los tiempos de José, Dios le dio un sueño al faraón y José hizo lo que tenía que hacer y salvó a la nación y salvó a su pueblo. Amén. Entonces, José hizo lo que tenía que hacer. Hubo hambre por toda la tierra. Por todo Egipto hubo hambre. ¿Y quién era el único que tenía? El que Jehová estaba con él. Era el único que tenía provisión. El único, José, más nadie. Ni su papá, ni sus hermanos ya se estaban quedando sin provisión. Hasta ellos se estaban quedando sin provisión. Pero resulta ser que lo mandaron. Jacob manda a sus hermanos a buscar provisiones porque no sabían quién era, a buscar provisión. Y van los hermanos allá y ustedes saben la historia. Lo que acontece con los hermanos. Y yo me imagino y pienso yo hoy en día que a ti te acontezca algo así y de repente venga la persona que te hizo el mal. Tú tengas que bendecirlo. Santo, cosa difícil y dura es esa. Pero ese era el proceso de José, porque él pasó un proceso para poder llegar donde él tuvo que llegar y poder pasar esa etapa de su vida cuando estaba al frente de sus hermanos, de todo lo que ellos le hicieron a él. José me imagino que cuando lo vio se llenó de molestia, de rabia, me imagino yo, santo, bravo, porque porque ellos, dice la Biblia que ellos no lo reconocieron, pero él sí lo reconoció a ellos. Ellos no lo reconocieron a él. Sino que José se llenó, se acordó, le vino a memoria todo lo que había vivido, todo lo que le hicieron sus hermanos. Pero algo tenía José, que Jehová estaba con él. Él pudo estar molesto en ese momento, en ese proceso, en ese tiempo, cuando los hermanos iban y venían. Pero aprendió a que tenía que perdonar a sus hermanos, a su familia. ¿Por qué? Porque si no fuera por lo que ellos hicieron, José no hubiera llegado a donde llegó. José no hubiera llegado ahí. Pero era un plan y un propósito de Dios que había con José y del linaje, del pueblo de Egipto. Poder preservar a los patriarcas, porque esa tribu son las 12 patriarcas. La familia de los hijos de José, de Jacob. Esos son. Por eso todavía hoy en día todavía están. Por eso que aconteció con José. José preservó ese linaje. José lo preservó. Porque Dios lo llevó a ese lugar para que preservara a su pueblo. Que hoy en día todavía el pueblo existe. Y nosotros estamos incluidos en eso. Porque nosotros también somos linaje también escogido. No somos nación santa. Amén. Y eso fue lo que aconteció con José. José quedó reinando
gobernando, sus hermanos fueron, José hizo unas cuantas cosas ahí para ver cómo se comportaban, y a la final José mandó a llamar a sus hermanos, se les reveló que era él, los abrazó, lloraron juntos, y me imagino que ellos se preguntaban cómo él hace todo esto después de todo lo que le hicimos, porque así es, porque así se ponen, santo, ¿cómo él puede ser tan bueno conmigo si yo fui malo con él? Pero cuando está Dios de por medio, nada de eso es válido. Cuando Dios está, nada es válido. Válido el perdón, el amor. Esa era su familia, esos eran sus hermanos. Pase fuera lo que fueran, eran sus hermanos. Su papá lo trajeron y ahí aconteció, ahí vivieron, murió José y ahí viene entonces después la historia de Moisés. Amén. Ahí se fue la historia, la vida de José, que nosotros hoy en día veamos y aprendamos de ese jovencito de 17 años. Porque él empezó a los 17 años, su proceso, su trayectoria a los 17 años. Amén. Eso era la primera parte, le quería contar la vida y la historia de José. Ahora nos vamos con la historia de David. No sé si se la alargue o se la cuente rápido por el tiempo, pero quiero contarle la otra historia, que es la de David. ¿Cuál fue la consecuencia de David, de su proceso y su consecuencia de lo que hizo, a pesar de que era un rey? Porque ya como él era un rey, él se creía que para él todo era lícito. Todo para él era porque él era el rey. Y nos vamos a segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12. No. ¿Ah? Segunda de Samuel 12. Y 12, capítulo 11. Ese es un relato ahí bastante rápido, porque esa historia yo creo que todos se la conocen, de David y Betsabé. Amén. Y quiero leer desde el versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer. 11, capítulo 11, 12, capítulo 11. Dijiste el capítulo 12. Capítulo Capítulo 11, sí. verso 2. Sí. Tú dijiste capítulo 12. Disculpen, hermano. 11, 2. Perdonen. No estamos perdonando nada. Amén. Y continúo. Y dice que David, dice en el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elán, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él. Y durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahí lo quiero dejar porque le voy a contar la historia, lo que aconteció ese tiempo con David y después lo que le vino bajando después. Resulta ser que David, en ese tiempo David debería estar en la guerra, no descansando ni en la casa. En esa época David tenía que estar al frente de la batalla. Pero él se quedó como él es el rey, y a veces así nosotros, como somos nosotros, nos echamos fresco. Y viene y ¡pau! Resulta ser que David se levanta bien tranquilo y vio a esta mujer. Pero por como él es el rey, a él no le importó nada. No le interesó nada. ¿Por qué no salió? Dígame. ¿Por qué no salí viendo como José? Eso, papi, espérate. Ahí voy para allá, papi. Resulta ser que el hombre la vio
y la codició y la llamó. Exacto como acaba de decir Eliezer, él no fue José. Él no salió huyendo. Él dice, la vio por allá y, ay, no voy a mirar, me voy a quitar que ella por allá. No, él no lo hizo. Él la mandó a llamar. ¿Qué? Porque él era el rey. Porque él era David, el rey. Así que para él todo era lícito. Aló, según él, para él todo era lícito. Amén. Y la mandó a llamar, se acostó con ella. La mandó de nuevo para atrás. O sea, que vaya de nuevo allá donde el esposo, donde Urías. Y resulta que hizo toda una treta. Ahí la historia nos cuenta toda una treta que hizo David. Después que se acostó con la mujer de su prójimo. Con la mujer que no era de él. Ya esa mujer tenía dueño. Dueño, a Dios no le interesa. Quiero que sepa, a Dios no le importa quién tú seas. Si fallaste, te viene tu consecuencia. Te viene tu para atrás, como se dice en buen panameño. ¿Por qué? Porque David ya le habían informado que ella era mujer de Urías, de unos de sus guardias, de unos de sus que peleaban con él. ¿Cómo él le va a hacer eso a uno de sus secuaces? ¿Cómo, para ver? Uno se pregunta, siendo el rey, o sea, un hombre que Dios, un corazón conforme al de Dios, aló, David tenía un corazón conforme al de Dios, pero miren lo que aconteció con David. A David parece que se le olvidó en ese momento que Dios fue que lo puso en ese lugar, porque agarró a la mujer ajena y guácata. Ahí no salió huyendo como dice David, como dice Eliezer, como José. No, ven acá. Y aconteció que se acostó, la mandó para atrás y la bañó como si nada, límpiate como si nada y ve. Y resulta ser que eso le trajo una consecuencia. Betsabé quedó embarazada. Y cuando David se entera que Betsabé quedó embarazada, arma otra treta porque va treta tras treta y se va y ahí se forma un revolú cuando hace lo que no debes de hacer. Resulta ser que David comienza a armar otra treta. Ve allá, llamó a uno llámame a Urías, tráeme a Urías. Pero mira cómo es la fidelidad a veces de los hombres hacia su rey. Llámame a Urías. Llamó a Urías, lo convidó. Siéntate en mi mesa, come conmigo y todo. O sea, le hizo un banquete a Urías. Le hizo, wow. Toma, Urías, anda, ahora vete a la casa con tu esposa y bueno. Pero Urías no hizo eso. Porque Urías tenía otro pensamiento. Urías decía, ¿cómo es que están en la guerra y yo voy a estar en mi casa con mi esposa si estamos en guerra? Pero Urías, ¿usted sabe qué hizo Urías? Urías se quedó en la puerta ahí durmiendo en la casa del rey. Y cuando el rey se entera que Urías no fue a su casa, le arma otra. Pero Urías ni así tampoco fue a su casa. Urías no fue a su casa, Urías se quedó ahí cuidando al rey, sin él saber que era el hombre que se le había acostado con su mujer. Urías sin saber nada. Urías le era fiel al rey. Así que Urías se mantuvo ahí. Y Urías no fue, así que armó otra. Llamó a su jefe de allá de la guerra. Ven, ¿cómo está la guerra así, así? Entonces le dice, hazme algo. Ponme a Urías en la batalla más recia. Donde esté la guerra en su apogeo, en su máximo nivel. Ponme a Urías ahí. Y como él era el rey, todos tenían que obedecer lo que decía el rey. Así lo pusieron. Y resulta ser que muere Urías y murieron muchos soldados. Murió Urías. Y resulta ser que cuando muere Urías, Betsabé hace luto por Urías, su esposo. Pero viene y la llama David. La trae a su casa, la hace su esposa, pero ella estaba
esperando un hijo de David. Aparentemente todo parecía estar bien nice, todo ya iba de viento en popa, bien, ya Betsabé, mi esposa, todo lo demás. Resulta ser que al pasar el tiempo, pasó todo lo demás, viene Natán, el profeta, se le presenta a David, y como David era un rey y era un hombre justo y todo lo demás, Natán le cuenta una historia. Sé que había un hombre rico, la historia que Natán le cuenta a David, había un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero había un hombre que tenía una sola oveja. Pero resulta ser, como el hombre era rico, esa única oveja que tenía ese hombre se la quitó. Y aconteció todo lo que aconteció y dice que se molestó David. Oh, se enardeció, dice. Ese hombre hay que matarlo, o sea, hay que... Y dice que Natán le dice, ese hombre eres tú, porque mataste a Urías y te quedaste con su mujer. Ahora, Jehová dice que el hijo que espera Betsabé va a fallecer. Y Natán le revela otras cosas que Jehová le dice, y en una de ellas les dice, así como tú hiciste con Urías, la espada nunca se apartará de tu casa. Y así como hiciste con Urías, que lo hiciste a lo escondido, a ti te lo van a hacer en público, delante de todo el pueblo de Israel. Que es lo que le voy a contar más adelante lo que pasó con David. Resulta ser que Natán le dice todo lo que el Señor le dice a David. Se va Natán y entra David en una angustia, en una lloradera por lo que Jehová le mandó a decir sobre el hijo que esperaba. Dice que David entró en un tiempo de que no comía, no nada, no hablaba nada. Dice que se enterraba a tierra de cabeza, orándole, pidiendo al Señor que Dios tenga misericordia por el bebé que venía, que traía Betsabé. Sé que iban los que vivían con él y le ofrecían y David nada, no comía nada por 11 días, me parece que fue así, 11 días, una cosa así. Y resulta ser que muere el bebé, pero él no se había enterado que habíamos fallecido. Y él mira y ve que estaban conversando y él nada más levanta la cara y pregunta, ¿murió el bebé? Y le dijeron, sí murió mi rey, le dijeron, murió el bebé. Dice que él se levanta, se baña, se prepara, todo, come pan y todos se quedan sorprendidos. Pero ¿cómo es que estaba en vientre de este hombre, gemía y todo lo demás? Ahora que falleció se levanta y come y normal como si nada. Pero dice David que él entró en ese proceso para ver si alcanzaba misericordia y Dios perdonaba la vida del bebé. Pero resulta ser que ya Dios le había mandado que ese bebé no iba a tenerlo. Y pasó el tiempo. Resulta ser que se llegó a Betsabé. Betsabé quedó embarazada nuevamente. Pero pasó algo con los hijos de David. Que uno de los hijos de David, Acnón, se llama uno de los hijos de David, y el otro hijo, Absalón. Resulta ser que ahí todavía continúa el proceso de David, porque lo que hizo David no fue nada agradable ante los ojos de Dios, porque consecuencia le trajo su error. Y hoy en día nosotros tenemos que cuidarnos de las cosas que vayamos a hacer y no nos vaya a traer consecuencias graves como la que le trajo a David. Amén. Andémonos por la orillita
manteniéndonos alineados y no hacer lo que hizo David. Porque consecuencia le trajo, y ahí le voy a contar otras consecuencias que tuvo, porque dijo que el Señor le mandó a decir que la espada no se apartaría de su casa hasta el fin. Y así aconteció, hermano. Porque resulta ser que Amnón se enamora de su hermana de Absalón. Dice que enamorado perdidamente de su hermana. Y Amnón tenía un amiguito que lo aconsejaba. Pero verdaderamente que a veces tenemos amiguitos que nos aconsejan, wow, ¿verdad? Wow, de manera que nos llevan a la perdición, porque esos consejos a veces no son muy buenos. Y miren lo que aconteció con el consejo que le dan a Amnón. Resulta ser que dice que el hombre estaba quedando, dice que estaba flaco y que no comía. Y el amigo le pregunta, ¿por qué está mi amigo así? No soy yo tu amigo para que me lo reveles. Y le contó qué era lo que había acontecido. Y el amiguito le da un consejo. Al esto, a lo otro y a lo otro. Y así lo hizo. Y se fue a su cuarto, se hizo el enfermo, llamó a su papá y le dijo que mándame a mi hermana Tamar para que me dé una sopita, un caldito para que yo me levante. Y fue y lo hizo así, David, inocentemente, David. Pero es la consecuencia de las cosas que uno hace. Y fue Tamar. Y lo que me llama la atención es que lo que le dice Tamar, porque él comenzó a forzarla para que se acostara con él. Y él le dice, no, hermano, no hagas violencia. Es más, vean de mi padre y mi padre no te negará a mí. Hey, te están dando una solución. Hey, no hagas locuras. Si mi padre está bien, si tú estás mi papá me va a dar a ti, o sea, no hagas esto más, no hagas esto peor. Pero el hombre estaba tan enceguecido que no oyó ni escuchó. Forjó a la mujer y la abusó de ella. Cuando abusó de ella, dice que después que abusó de ella, dice que así mismito como la amó, la aborreció. Amnón. Pero llegó a oído de Absalón. Y Absalón, que era, me parece que era el hijo mayor uno de los hijos mayores de David. Absalón guardó eso en su corazón, lo que Amnón le hizo a Tamar. Y pasó el tiempo todo muy feliz y todo lo demás. Y resulta que Absalón, otro amiguito que tenía Absalón también, otro consejito que le dio y hizo una fiesta, un banquete, invitó al papá, pero el papá no quiso. Y el papá le dice, bueno, Absalón le dice, bueno, envíame a Amnón. Y bueno, mandó a Amnón. Y ya Absalón tenía todo preparado para matar a su hermano. ¿Cómo es posible que un hermano mate a otro hermano? Pero no, exacto, no podemos decir cómo, porque desde el principio, mire cómo Caín mató a Abel. Amén. Y así, mira, después de pasar los tiempos, Absalón mata a Amnón. Y llega a oído de David. David llora porque le dicen que Absalón mató a todos sus hijos, pero no, era una falsa información porque nada más había matado a uno solo, Amnón. Solo Amnón. Y David lloró y comenzó Absalón a huir. Pero resulta ser que también Absalón se levantó en contra de su papá, porque Absalón quería ser el rey, quería ser sucesor de David. Absalón quería ser sucesor de David. Y Absalón llegó a controlar unos lugares ahí, que la gente lo quería, hizo varias cosas, hay varias jugadas que la gente le tomó a lo demás. Pero llegó a oído del rey David, y el rey David todavía, como papá es papá, el papá dice, no le hagan daño a mi hijo, no lo maten, que no sé qué, no sé cuándo. Y resulta ser que Absalón, cuando estuvo en el poder, dice que Absalón agarró el lugar del rey, donde el rey gobernaba, a todas sus concubinas.
a todas sus esposas, a todas las esposas del rey. Absalón la agarró públicamente, como Jehová se lo había dicho por lo que hizo a Urías el Eteo. Así le pasó a David. Consecuencia de lo que le hizo a Urías el Eteo. Consecuencias grave aconteció David por ese error que cometió. Ese error le costó bastante, porque dice que Absalón, delante de todo el pueblo donde él estaba, sus concubinas eran de él. La esposa de David quedaron siendo las esposas de Absalón, su hijo, y delante de todo el pueblo. Avergonzado David, imagino quedó, cuando se enteró de todo esto, quedó avergonzado David delante de su pueblo. Así que, hermanos, esto que le pasó a David, y todavía ahí no termina porque ahí nos vamos, acontecieron muchas cosas. Absalón, sí, Absalón, por lo que le hizo, a pesar de lo que hizo David, ya Dios lo había encomendado que iba a ser rey, que iba, o sea, ya estaba estipulado en eso. Ya Dios no iba a cambiar eso que había estipulado con David, porque a pesar de que David cometía muchos errores, pero David tenía un corazón conforme al de él. ¿Por qué? Porque David cometió un error y David iba y derramaba su alma delante de él y alcanzaba misericordia. Es lo que hoy en día nosotros en un momento determinado, cuando cometemos un error, le fallamos a Dios o le fallamos a un ser querido, pedimos perdón, vamos delante del Señor y le decimos, Señor, misericordia por lo que hicimos. Porque cometemos errores, hermano. Pero el error que cometió David, eso sí, yo le digo, hermano, que eso sí no lo cometan. Hasta allá no lleguen, hasta allá no, porque eso fue bastante cortante en la vida de David. Le trajo muchas consecuencias, mucho dolor y sufrimiento. Mucho dolor y sufrimiento pasó David con sus hijos. Porque a la larga Absalón fue muerto, porque también se había rebelado contra el papá. Se había rebelado contra el ungido de Dios, porque ya él era un ungido de Dios. Ya David había sido ungido. Aunque fuera hijo de él, también lo eliminaron. ¿Por qué? Porque se había levantado en contra del ungido, a pesar de lo que había hecho David. Amén. Y Absalón murió, y dice que David lloró la muerte de Absalón, porque era su hijo. Pero Absalón también tuvo sus consecuencias lo que le hizo al papá. Y así hoy en día, muchos hijos también van a tener consecuencias por cómo se comporta con sus padres. ¿Cuál es el comportamiento que tienen con sus padres los hijos que están aquí hoy escuchando? Miren cómo le hablan a sus padres. Miren cómo se manejan con sus padres. ¿Por qué? Porque si Dios no quiere, el día que no estén sus padres, ustedes van a saber lo que es bueno. Ustedes van a saber lo que es bueno el que no valore a su papá y a su mamá hoy en vida. Ustedes jóvenes que están aquí escuchándome, valoren, amen a su padre y a su madre. Ellos se merecen el respeto. La Biblia dice que honra a padre y a madre para que te vaya bien en la vida. Hoy en día eso no se ve en los jóvenes, para nada, porque les faltan el respeto frenteado a sus papás. Le hablan mal, no les importa. Tratan mal a sus padres. Le hablan de malas maneras. Le hablan con grosería. El padre le dice a él esto, no lo hace. Lo hacen cuando le da la gana. Valoren a sus padres, jóvenes. Que no acontezca con ustedes como aconteció con Absalón y aconteció hoy en día con muchos jóvenes que no recibieron esa revelación de la honra a sus padres. 20 años muchos han partido de esta tierra y quién sabe dónde está su alma. Ustedes jóvenes que están aquí escuchándome, valoren a la madre y al padre que tienen. Valórenla. Prestan atención y mente que los padres se valoran. Porque a pesar de lo que tú hagas, tu papá siempre vaya a ti, tu mamá siempre vaya a ti, a pesar cómo sea tu comportamiento, cómo sea tú con ella,
tú con él, tu papá va a ir a ti. Porque mira lo que hizo David. David va a Absalón hasta lo último, a pesar de lo que había hecho Absalón, que había matado a un hermano. Y David va a Absalón. David le decía a su gente, no me lo maten, no me lo maten. Porque así es el amor del padre para con sus hijos. Y a veces ustedes tratan a los padres de las patadas, quiero que sepan. ¿Ah? Bueno, perdón, mi esposa dice que ustedes no, nosotros, para no señalar. Amén. Así que valoren, amen a su padre, amen a sus madres, sean especiales con ellas, con él, a pesar de, porque papá y mamá, ellos son ellos, ellos van a nosotros a la marca, como se dice. Haga lo que haga, tu papá y tu mamá va contigo a la marca, así que valórenlos, ámenlo, cuídenlo. Cuídenlo. Amén. Y con esto los dejo. Amén. Porque verdaderamente esta historia que se la conté a mí me llamó mucho la atención una de la otra. Uno fue obediente, el otro desobedeció. Y todas las consecuencias que la acarrió a uno y las consecuencias que la acarrió el otro. El otro llegó siendo un gobernador. El otro, a pesar de que fue rey, le trajo mucha tristeza y dolor. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es fiel. Amén. ¿Cuántos José hay aquí? Amén. ¿Cuántos José hay aquí? Aleluya. Amén. Está bueno. Gloria a Dios. Amén. Espero que haya sido de bendición a sus vidas. La palabra que hoy Dios le ha entregado, la enseñanza o como lo quieran tomar. Pero Dios es fiel y Dios no nos va a dejar. Así como estuvo con José, así va a estar con nosotros. En cada momento, en cada proceso o circunstancia que pasemos. Siempre y cuando estemos alineados como estuvo José hasta el fin. Porque me preguntaba, ¿qué hizo José para merecer todo esto? José no hizo nada. José lo único que hizo fue contar sus sueños. Más nada hizo José. Yo le preguntaba a uno de mis hijos, de lo que tú has leído, José, ¿qué tuviste que José hizo mal? Y él me dice, papá, nada, José no hizo nada. Y de verdad José no hizo nada. José lo único que hizo fue contar sus sueños. Y todo lo que aconteció, pero era porque había un plan y un propósito en la vida y en el pueblo de Israel, para que no se perdiera. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Algún comentario, algo que decir a alguno de mis hijos? ¿Alguien? Está el podio abierto. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que Oscar tiene algo que comentar. Él siempre tiene algo que comentar. Gloria a Dios. Es que, papá, el intelecto, papá, el intelecto. Él es el intelecto. Luz también. Yo sé que Luz tiene algo que decir. Amén. Yo soy caballeroso. Adelante, Luz. Adelante, hija. Le cedieron el podium. A usted le cedieron el podium, hija. Lucecita, le concedieron el podium, dice. Amén, amén. No, hoy no me callaron. Me gustó mucho la comparación, porque pasa mucho en nuestras vidas. De la diferencia en cuando actuábamos conforme a los planes de Dios y cuando no actuamos conforme a los planes de Dios. Siendo ellos dos personas diferentes, nos traen una misma enseñanza. Es la obediencia. Y ahí mostramos cómo podemos reflejar eso en nuestra vida. Cómo nos guía la obediencia a Dios, la obediencia a nuestros líderes que tienen a Dios en su corazón y todas las consecuencias, buenas o malas, que eso nos puede traer. Me gustó mucho la comparación. Amén. Oscar, tu turno. Adelante, Oscar. El podium, papá, el podium es tuyo. Santo, ¿cómo me tiran al agua? No, mentira, de verdad, papá, esto ha sido del Señor, ha sido increíble. Estos son están en mis historias favoritas de la Biblia. De verdad, José y David son personajes que llaman la atención. Confieso que cuando leí 2 Samuel sobre el pecado de David, conversaba yo, ¡no! ¿Por qué?
Ibas bien, brother, ¿qué pasó? Ibas bien. Tenía el corazón conforme, derrotó a Goliat, que esto, que lo otro, el rey de Israel, y ¡pam! Bye, falla con Betsabé. Y no solamente con acostándose con mujer ajena, sino que manda a matar al hombre ajeno, al hombre de la mujer ajena, y al bebé lo llora y que no sé qué, y cuando termina y se muere el bebé, dice, bueno, lo intenté y ya, pues, o sea, no sé, pero me llamó fuerte esa atención de ambas historias, y como dice Luz, pues es como una comparación que nos llama a la obediencia, porque a pesar de todo, y uno se pone a pensar y ve la historia de José, no podemos encontrar un error que haya cometido José. Tuvo la tentación, sí, pero él supo comportarse de acuerdo a las circunstancias, y el Señor se lo supo premiar, porque cuando estaba escuchándolo me puse a recapitular y Dios llevó a José de menos a más. Él gobernó la casa de Potifar, que era un lugar, o sea, una casa es un lugar pequeño, después una cárcel que era un poco más grande, y luego ya toda la nación de Israel que fue próspera. El mundo fue próspero, hay lugares del mundo que fueron prósperos porque Egipto no fue tocado para los tiempos de la hambruna. Y cuando estábamos hablando y recordamos lo del sueño que usted tuvo del caballo negro, sí hizo la mente así como que ¡pum! De wow, eso es fuerte. El Señor está hablando, a pesar que estamos hablando de historias, estamos hablando de algo actual y que acontecerá en el futuro. Así que de verdad que el Señor se ha movido poderosamente en todo lo que usted ha hablado. Y bueno, de verdad, eso es todo lo que quería comentar. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Bueno, si nadie más tiene que decir, oraremos. Voy a orar ya para cerrar este servicio de esta noche. Y que verdaderamente que Dios hace como quiere. Amén. Padre, dígame, hijo. déjame que lo pensé, soy algo penoso, pero tengo que decirlo. Amén. De verdad, quería darle las gracias por la palabra que Dios puso en su boca. Ha sido bendición para cada uno de nosotros, más que todo, para mí lo ha visto de una manera distinta. Me alegro mucho, me pone orgulloso verlo delante de cada uno de nosotros dando esa palabra. Sabemos que no es fácil estar ahí y poder encontrar las palabras correctas para llegarle al corazón de cada uno y a la mente de cada uno y al espíritu de cada uno, conforme a la voluntad de Dios. Dio en el clavo para cada uno, no sé, para mí lo dio, pero de verdad gracias por la palabra que nos ha dado en esta noche, Padre. Amén, amén. Toda la gloria y la honra es para el Señor, porque todo lo que podemos hacer hoy en día se lo debemos a Él. Y verdaderamente estar aquí y predicar o hablar del Señor no es fácil, porque tú no puedes venir, pararte aquí y decir unas cuantas cosas que a ti te parecen o que no. Es algo que tiene que ir alineado con el Señor. Porque de hace rato estoy leyendo la historia y me vienen tantas cosas, me vino la visión, y estando aquí sentada cuando mi esposa habla de los sueños, yo la sangre de Cristo, Dios confirmando que tengo que hablarle al pueblo de esto. Amén. Y saben, esto no es fácil, pero ahí voy. Quizás no, wow, como muchos quizás a veces esperan de que yo tengo que estar. Yo voy y dando lo que Dios pone en mi corazón, lo que Dios quiere que yo diga. Yo no voy a venir aquí para decir lo que yo quiera. No, yo me cuido mucho de eso. Prefiero mejor mantenerme calladito, que Dios me diga por aquí, esto así, porque no es venir a hacer como tú quieres, no. Es como Dios dice que tenemos que hacerlo. Amén. Así que vamos a orar para darles finalizar el servicio de esta noche. Amén. Padre de la gloria, amado Señor, quiero agradecerte porque esto no se pudo dar si tú no estabas presente, Señor. Si tu Espíritu Santo no estaba en medio de todo esto, esto no se hubiera podido dar.
Así que quiero agradecerte, Señor, en esta noche. Quiero bendecir también, Señor, a este pueblo, a estos hijos que nos has dado, Dios. Bendícemelos, guárdamelos, cúbremelos con tu sangre, Señor, a cada uno en sus hogares, donde quiera que estén. Guárdamelos, Padre de la gloria. Señor Jesús, ellos están en tus manos. Ellos son tu pertenencia, Señor. Te pido por la vida de cada uno de ellos, que los sigas llenando cada día más de ti a cada uno, Señor. Que seas tú el centro de su vida, de cada uno de ellos, Dios, Padre amado. Porque tú eres fiel, tú eres maravilloso y somos tus hijos. Y este es tu pueblo, Señor. Así que, mi Dios, te pido que tengan una noche, un sueño agradable, que un sueño que placentero, los que puedan dormir, los que van a dormir esta noche, los que tengan que trabajar, sé tú en su trabajo, donde quiera que estén, Señor. Padre de la gloria, te lo pido, mi amado Señor, Dios Todopoderoso. Y te pido, Dios, que los cubras a cada uno de ellos y a cada uno de sus familiares, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y que ni un arma forjada contra ellos prosperará, ni hoy ni nunca, en el nombre poderoso de Jesús. Y los bendigo con toda bendición, la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob. Amén. Son benditos de Jehová, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. 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 Estamos despedidos. Amén. Amén. Amén.